¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Barreras, un programa que, como saben, semanalmente preparamos con muchísimo cariño desde TVR, su televisión de confianza, desde hace 25 años. Estamos en la Sala Negra, un lugar habitual desde el que les ofrecemos este programa, y hoy tenemos el placer de estar con ACAB, una asociación que lleva desde el año 1996 aquí en La Rioja ayudando a personas con trastornos de la conducta alimentaria y también a sus familias. Estamos con Daniel, que es psicólogo de la asociación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad de acompañaros en este día. Por supuesto, cómo no. Ainara Tocaya, también psicóloga de la asociación, llevas algo menos tiempo que Daniel, sí. pero bueno, lo suficiente para contarnos cosas muy interesantes de ACAB. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y Diego, paciente de ACAB, llevas ya unos añitos con ellos y ahora conoceremos tu historia. Muchas gracias por estar con nosotros y por querer expresar tu Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias a los tres. Y vamos a comenzar, seguro que ya conocen a ACAB, como he dicho desde el principio, lleva desde el año 1996. Diego, gente, ya ha escuchado, ¿no? Os dedicáis a tratar a personas con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo fueron un poco estos orígenes? Por repasarlos un poco. La presidenta es Gloria Martínez, que es la presidenta y fundadora de ACAB Rioja, que en el año 96 pues, bueno, decidió dar este paso de fundar esta asociación. También, como muchas otras asociaciones, fue pues, a causa de un familiar que a la hora de buscar ayuda, a la hora de buscar, ¿no?, pues un tratamiento, una mejoría, pues no existía este recurso. Entonces, bueno, fue formada y preparada desde Cataluña y entonces le ayudaron para trasladar toda esa experiencia y formación a La Rioja, y en el año 96 se fundó. ¿Y tú llevas desde el 2010? Pues de 2017. Y tu labor es estar, por ejemplo, con Diego, ¿no? O sea, el primer impacto, por así decirlo, es contigo, ¿no? Sí, eso es. Hacemos, bueno, aparte de Ainara y de mí, somos otros dos profesionales también, otros dos psicólogos más, donde, bueno, pues esa primera recogida, bueno, telefónicamente sí que es Gloria quien recibe a las familias normalmente, ¿no?, quien luego nos pone en conocimiento y luego para hacer una primera consulta ya, ¿no?, pues en este caso con Diego o con cualquier otro paciente, pues entonces ya lo hace directamente con nosotros. Entonces, quienes normalmente les acogemos y de ahí nosotros derivamos, pues vemos cuál es el mejor tratamiento para ese caso específico, ¿no? Empezar en individual, luego comenzar en las grupales y tanto asesorar tanto a las familias como a los pacientes. Una parte fundamental, imagino, de la recuperación también y de este primer impacto son las familias, ¿no, Ainara? Te encargas tú de las terapias grupales también con ellos, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos? Pues es que, a ver, al final las familias son una parte muy importante del tratamiento, ya que también es una situación nueva para ellos. Entonces vienen muy perdidos y sin saber muy bien qué hacer, con mucha incertidumbre. Entonces al final, pues el hecho de que al final es un grupo abierto y van entrando familias nuevas y luego ya hay otras familias que llevan ya tiempo, entonces unas les ayudan a las otras, es como un apoyo entre ellas, y pues yo medio y pues también apoyo y demás. Diego, en tu caso, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo fue? Porque imagino que, no sé, suele ser así, ¿no?, que se tarda un poco en llegar a pedir ayuda, suele ser así, ¿no? Más o menos, un poco. Mucha gente se lo calla, como fue en mi caso. Yo, por ejemplo, mi historia fue, empecé pues en el instituto pues con tema de bullying, de que se reían de mi físico y demás, y eso me afectó mucho a mí psicológicamente, y bueno, pues empecé a vomitar alrededor de 2013 y no pedí ayuda hasta 2020, que fue cuando conocí a Dani, y en la pandemia eso fue caótico. Y ya ahí en 2020 fue cuando ya empezamos y desde entonces pues estoy con él. Y es una lucha muy continua. Sí, no, imagino que es diario. Y bueno, desde el 2013, como dices, hasta el 2020, ¿cómo todos estos años, cómo fueron?
Pues a ver, callándomelo, sobre todo por vergüenza, por no me van a entender, de decir qué va a pasar. O sea, si lo digo, la gente se va a echar, me va a echar, o pensando, por ejemplo, yo soy chico y mucha gente piensa que solamente pasa en chicas y no es verdad, también pasa en hombres. Y cuando te lo callas vas guardando, vas aumentando. Durante ese tiempo, en mi caso, por ejemplo, tenía, pues, aparte del tema de vomitar, pues eso también te afecta al tema de parejas o a tema de, por ejemplo, en el trabajo o a temas sociales para hablar y demás. También pues te afecta a un montón de cosas que no solamente en TCA. Va junto con otras cosas, a veces con depresiones o con ansiedades, normalmente. En mi caso también con depresión. Dar este primer paso, Dani, como está diciendo Diego, es complicado. Muchas veces, no sé si ha sido tu caso también, no es el propio paciente el que se pone en contacto con vosotros, ¿no? Sino gente de alrededor, familia preocupada, diciendo, está pasando esto y no sabemos qué hacer, ¿no? A veces la voz de alarma a veces la dan hasta los amigos o las amigas, a veces algún familiar o los propios padres, ¿no? Pues, oye, una valoración porque estoy viendo cosas que no sé, que no entiendo, ¿no? Que no comprendo. Entonces, pero es complicado y el objetivo es también con estos programas que se dé la voz de alarma lo antes posible y las primeras personas que lo ideal es que den el paso son las propias afectadas y afectados. Entonces, eso sería ahorrarnos y avance de tratamiento pues meses o incluso años, porque el paso más difícil de todos es el llamar a un número de teléfono, ¿no? Llamar a CAP, tocar una puerta, contarlo a los padres, es el paso más difícil de todos. Entonces nosotros siempre animamos a, bueno, que por consultar, por preguntar, no ocurre nada y luego ya vemos qué objetivos, qué mejoras podemos hacer. Pero es el paso más difícil, es reconocer que esto no puedo con ello. Y es el paso también en edades muy cruciales, porque también las edades de inicio en trastornos alimentarios son muy tempranas, donde bueno, pues no sabes nada o muy poco, ¿no? Son desde la adolescencia, incluso cada vez desde antes, ¿no? Hablamos desde a partir de se dan casos de 10, 11 años en adelante. Entonces es muy temprano, y entonces son situaciones que el dar ese paso de control a los padres, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero claro, cuanto antes lo contemos, antes vamos a poder salir de ese círculo vicioso, de ese malestar y de esa sensación de no avance o de sufrimiento. Quizás hay algún familiar, algún padre preocupado que nos esté escuchando, ¿no? Y digan las típicas frases que uno siempre, ¿no? Son cosas de la edad, ya pasarán. ¿Cuándo son cosas de la edad y cuándo es un signo de alarma, ¿no? Como el que decías, ¿cuándo nos tenemos que dar cuenta? ¿Cuándo nos tiene que chirriar un poco? Sí, como decía, cuando algo nos está chirriando, algo hay, algo pasa, ¿vale? Que luego lo ideal es preguntar y consultar y descartar, por así dicho, ¿no? Sobre todo en los trastornos de la conducta alimentaria, algo que se interviene son en los hábitos saludables básicos, o sea, es decir, hablamos de el sueño, hablamos de la alimentación, de cómo la estamos haciendo. Para eso también animamos a la hora de una convivencia en casa, ¿no? Pues el hacer las comidas juntos, ¿no? Pues desayuno, comida, cena, ¿no? Pues tanto padres con hijos, no cada uno a una hora distinta, sino juntarnos y hablar de todo, ¿no? Quitando también televisiones y sino pues juntarnos y poder tener esa comunicación. También si se está haciendo, por ejemplo, un deporte a nivel obsesivo, ¿no? Fuera de lo saludable, pues son signos de alerta, ¿no? Si no se está haciendo buen uso de la alimentación, tanto en exceso como por defecto, o el tema de vómitos, que también hablaba Diego, ¿no? Pues vale, pues puede ser por enfermedad, es decir, puedo tener un malestar en el estómago, pero cuando es recurrente, ¿no? Que algo está pasando, tengo que consultar, tanto a través del médico de cabecera, a través desde la psicología, a través de acá, primero consultando con los padres, con los adultos. Y es complicado, Ainara, trabajar
con la familia, con el entorno, porque quizás dicen no tenemos las herramientas, no sabemos cómo ayudarles, pero al final son ellos, ¿no?, los que tienen que tirar del carro junto con vosotros, claro, en este sentido. Claro, sí que es verdad que al final las familias, al estar, o sea, al ser una situación nueva, como hemos comentado antes, no saben muy bien qué hacer y es como que no quieren dar pasos en falso, ¿no? Porque hay veces que igual hacen algo con su buena intención y creen que puede afectar a los hijos, hijas, entonces no saben muy bien cómo actuar. Entonces sí que es verdad que eso en el grupo, las demás familias que ya llevan tiempo también, pues, porque muchas veces los perfiles son diferentes, pero tienen muchas características en común. Entonces igual vienen con una duda que creen que solo les pasa a ellos y se dan cuenta que es común en otras personas, ¿no?, que están pasando por lo mismo. Entonces, bueno, las familias, pues las demás familias les aconsejan y les dicen desde su punto de vista, ¿no?, de lo que han vivido ellos, desde su experiencia, lo que creen que les ha ido mejor o tal. Y es importante, ¿no?, aparte de que los pacientes vayan a terapias, que las familias también vayan, ¿no?, es muy importante. Creo que es muy importante que tengan un lugar para ellos en el que compartan la situación también, ¿no?, porque fuera de allí, o sea, el grupo es como un lugar seguro para ellos, un lugar de apoyo, de acompañamiento, que fuera no lo tienen, que por mucho que igual, lo que les pasa a los pacientes también, ¿no?, al final el hecho de contarlo fuera y demás, les da como pues inseguridad, de sentir miedo de que no les entiendan y demás. Entonces, al final yo creo que entre las familias que están pasando por lo mismo también se comprenden mejor, ¿no?, y se sienten ellos también más cómodos hablando entre ellos. Lo comentábamos también antes fuera de cámaras, Diego, para ti es como tu pequeña familia, ¿no? Acabas, sí. Al final es donde te sientes cómodo, donde, sí, como decía Ainara, ¿no?, te sientes comprendido. Sí, sí, es que es al final donde podemos hablar las cosas, podemos decir, esto, pues tú explicas las cosas y la gente te escucha, te dice, ves las caras diciendo sí, no, y ves eso y no sé, te sientes como comprendido en ese aspecto. Y, por ejemplo, a mí, por ejemplo, eso me ayuda muchísimo en mi recuperación, que aún estoy. ¿Qué pautas, por ejemplo, tienes que seguir tú diariamente? Pues mira, tener un horario. Hacer, por ejemplo, las 5 comidas, eso es súper importante. Por ejemplo, también pues escribir los pensamientos, por ejemplo, de me he sentido tal, explicarlo, racionalizarlo, porque muchas veces esos pensamientos son irracionales con este tipo de enfermedades. Entonces, lo que hacemos es racionalizar mediante la escritura. Por ejemplo, también, yo, por ejemplo, otra de las cosas es, por ejemplo, cuando estoy nervioso o tengo ganas de vomitar, o cuando tenía ganas de vomitar, porque ya no, por ejemplo, es pues ir a andar, hablar con la familia, hablar con los amigos, por ejemplo, también hacer otras cosas, escribir lo que te guste, tus hobbies, ese tipo de cosas que te pueden ayudar para seguir hacia adelante. Algo muy habitual hoy en día es recurrir a Internet para absolutamente todo. A veces son muchas ventajas las que traen, pero en esta ocasión y con este tipo de trastornos suele ser para todo lo contrario, ¿no?, para aspectos negativos, porque no viene nada bien, ¿no?, consultar en Internet. Diego, no sé si tú en tu caso en su momento mirabas, ¿no?, por Internet cosas pues que mira, no... En ese aspecto yo tengo un pensamiento. Tú, por ejemplo, esto es un problema que tenemos desde pequeños, porque tú, por ejemplo, cuando estás en Disney, tú lo ves a la princesa guapa, preciosa, y al príncipe también, guapísimo, escultado y demás. Entonces, para mí, ese es uno de los problemas que tenemos desde pequeños. Después también, en tema de redes sociales, los filtros, por ejemplo, el decir, oye, pues yo soy así,
Yo soy de esta manera. Yo, por ejemplo, en mi Instagram nunca estoy con filtros. O, por ejemplo, siempre hay mucha gente que se compara porque mucha gente se pone filtros o se pone maquillaje de otra manera para no ser como ellos son. Entonces, eso viene bastante mal para la gente que tiene un trastorno. Y en mi caso, yo no me fijaba en eso. No. Es también un tema con el que lidiáis, ¿no? O sea, al final... En Internet está todo, tanto lo que nos ayuda como lo que no. A veces también, como dice Diego, nos podemos llegar a comparar, por ejemplo, ¿no? Cuando ves perfiles con una anorexia o con una bulimia, ¿no? E incluso lees sintomatología o ves testimonios, ¿no? de Internet, ¿no? Pues de otra gente, pues hay dos opciones: o cuadran contigo y por lo tanto te alarmas, o ves alguna diferencia y dices, nah, entonces esto no me pasa a mí. Y entonces hace quizás que consultemos mucho más tarde porque en algún aspecto no coincidimos, ¿no? También porque no lo queremos ver, o sea, cuesta mucho aceptarlo y asimilarlo, ¿no? Entonces Internet pues se mueve en los dos extremos, o nos ayuda, oye, y genial y maravilloso porque es una fuente de información ilimitada y está todo, pero también hay que aprender a buscar y a seleccionar, cosa que quizás en edades tempranas no nos han enseñado ni tenemos la experiencia. Entonces también nos podemos encontrar pues lo contrario, como hay mucha censura a través del gobierno de cerrar blogs, páginas web pro trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, que testimonios pues en edades donde son personas con una enfermedad mental que cuentan sus avances, sus retos, ¿no? como alegando que estoy mucho mejor, que estoy mucho feliz, haciendo auténticas barbaridades. Entonces, menos mal también que hay mucha investigación detrás, ¿no? y desde el gobierno se cierran todas estas páginas, blogs, youtuber, y se está haciendo mucho hincapié porque no se está ayudando, porque en Internet está todo y depende de lo que busques encuentras. Y entonces si quieres buscar cómo hacerlo mal, también está. Entonces Internet es mucha ayuda, pero también tiene mucho peligro. Entonces la supervisión de los padres es súper importante, de ese control parental, ese que pongo en los buscadores, qué información tengo, porque luego va a ser con la que en mi abanico de opciones elijo. Pero si solo tengo opciones que no son pro salud, pues no es el buen camino. Cosa que en las redes sociales normalmente pones te sale directamente cosas de como ha dicho él, pro TCAs, y yo, por ejemplo, cuando me aparece eso, es como decir, qué rabia me da que aparezcan estas cosas, porque no es entendible que en una red social se encuentren estas cosas. Es más, se tiene que hacer, hay un montón de páginas que son que ayudan, de psicologías, de personas que han padecido este trastorno y ayudan a ello. Entonces, para mí, una de las cosas es buscar información sobre eso en psicólogos y demás, que ellos son los que de más saben. Pero es complicado, ¿no? También, como decís, porque tienes más de 18 años y ya el acceso a Internet es totalmente ilimitado en muchos casos, ¿no? Y llegar a controlar de alguna manera a una persona mayor de edad, ahí es donde se hace complicado, ¿no, Ainara? Sí, porque al final también eso, se ven límites los padres, porque cuando son menores, bueno, incluso depende de la edad, porque hoy en día también cuando van al psicólogo seguimos teniendo que tener cuidado con lo que decimos a los padres. Entonces muchas veces los padres quieren tener información que no reciben del psicólogo, ¿no? Y porque al final pues el tema de la confidencialidad es muy importante, y también para hacer el vínculo y demás. Entonces al final los padres muchas veces se ven en no saber qué hacer porque también les falta como información, ¿no? De decir, y se les va de las manos, porque es lo que dices, ¿no? Al final, al ser mayores de edad, pues hace que... Tienen móviles con acceso a Internet desde muy jóvenes, y hay controles parentales, y luego también te vas encontrando medios para saltarte los controles parentales, echa la ley, echa la trampa. Entonces tienes que andar siempre los padres muy actualizados en lo último para tener una búsqueda de información al menos acorde a la edad.
Estamos hablando de TCA, trastorno de conducta alimentaria, y estamos hablando de que suele empezar en edades tempranas, pero puede no ser así, ¿no? Puede haber algún desencadenante de más mayores, ¿no? O sea, esto no tiene por qué ser algo que les pasa solo a los adolescentes, a los niños. Incluso a veces hay recaídas, o sea, puedes haber tenido un periodo, pues quizás en la adolescencia, ¿no? Que luego, oye, pues tu vida sigue, es como que se duerme, pero luego quizás de adulto, ¿no? Se junta con otro acontecimiento, ¿no? Negativo, estresor, y podemos volver a recaer. Entonces no hay una fecha concreta de sí o no, sino también o sea, tenemos que tener esos hábitos saludables, bueno, pues del resto de la vida, porque pudiéramos estar en riesgo de ello, como con muchas otras enfermedades, que lo más importante es la prevención, no luego tener una buena intervención, que también, pero la prevención es la base de la salud. Estamos acabando ya el programa y me gustaría hacer un poco hincapié en el nombre que tenemos del programa, que es Sin Barreras. Me gustaría que dijerais qué podemos hacer como sociedad, ¿no? Dejamos hablado las administraciones. Ainara, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Ser más conscientes, yo creo, porque al final también cuando la persona tiene un problema es como que lo que hace se señala más, ¿no? Pero al final, si nos damos un poco de cuenta, en la sociedad en sí, muchas veces esto que hacen estas personas también se hace, pero como esa persona no está diagnosticada, no tiene el problema, no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, una persona que tiene anorexia y hace mucho deporte, es como no puedes hacer porque tienes un problema y te vas a obsesionar más, y como que igual se le quita el tema del deporte, pero luego hay mucha gente que va diariamente al gimnasio, muchísimas horas, y como no está diagnosticada ni nadie le dice nada, como que pasa desapercibido, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa con muchas cosas, también el tema de la alimentación. Sí, las 5 comidas, yo creo que por lo general la gente no las hace, y es algo que se marca como importante porque es importante, pero luego es eso, yo creo que hay mucho desconocimiento y muchas actitudes que tenemos en general que no son las más adecuadas, y yo creo que eso influye también bastante. Diego, ¿qué tendrías que decirles a personas que estén pasando, que hayan pasado, que estén ahora mismo, que no saben si dar ese paso, ¿no? Y te ven a ti aquí tan bien, sí, y bueno, hablando. Lo primero es pedir ayuda, comentarlo con los amigos, comentarlo con los padres, con los hermanos, con cualquier persona que hables con ellos. O sea, eso es lo primordial, hablarlo. Después también infórmate de asociaciones como ACAF, como otras que hay también, pedir ayuda, por ejemplo también informarte sobre esa enfermedad y decir, oye, esto me está pasando, voy a pedir ayuda, decir, esto pasa y no estás solo, y si piensas que lo tienes, de esto se sale. Una frase que a mí me gusta mucho, decir, del TCA se sale. Y, por ejemplo, también hay otra cosa que yo también recomendaría, que sería decirles a esas personas que no sientan vergüenza, porque es una enfermedad que a veces nos lo callamos por vergüenza, porque nos sentimos solos, porque tal. No es así. Hay mucha más gente de la que parece, y les animo a que lo hagan, a que pidan ayuda al médico de cabecera, a los psicólogos de la seguridad social, o a los psiquiatras de la seguridad social y demás. Ahí queda ese mensaje, Dani, completamente de acuerdo, ¿no? Sí, del TCA se sale, como dice. Que lo han dicho casi todo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, y quiero poner en valor que Diego esté aquí hoy, porque estamos hablando de más comunicación, de infórmate, ¿no? Y yo creo que tanto el programa Sin Barreras, que nos da esta oportunidad, como también gente tan valiente como Diego, de que venga a contar su experiencia, yo creo que es la manera de externalizar que esto es una realidad y que debemos de conocerla. Y también defender mucho, pues, las plataformas que se están haciendo,
haciendo, ¿no?, por visibilizar todo esto. Mismamente el otro día Diego me comentaba una serie en Netflix que ha empezado, ¿no?, que ha salido, ¿no?, Prisa por vivir, que la estoy viendo, que es específica de trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, esto hace unos años no se publicaba, no se hacía este contenido, ¿no? Y ahora en la actualidad sí. Entonces esto ayuda a que seamos más conscientes que es una realidad y nos ayuda luego a pedir ayuda cuando no nos está ocurriendo, ¿no?, o en un familiar o un conocido. Pues nos quedamos con esto, con la visibilización, con la serie de Netflix y por supuesto con el programa Sin Barreras, que pueden verlo también en la web, y pedir ayuda en ACAP, que ya lo hemos dicho unas cuantas veces, pero está aquí en Logroño y pueden acercarse, llamar por teléfono y solicitar ayuda. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ainara. Gracias. Tocaya, Ainara, gracias también a ti. Y Diego, muchísimas gracias, como decía Dani, por tu testimonio valiente, por estar aquí y por ser ejemplo para otras muchas personas. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarlo aquí y que pueda ayudar a otras personas que lo estén padeciendo. Seguro que sí. Y nosotros acabamos el programa, ya saben, la semana que viene les esperamos aquí en la Sala Negra con otro programa de Sin Barreras.